Hola, ¿qué tal? Bienvenido al segundo día de Advent of Code. Acabo de grabar el primer video, resolví el segundo desafío y ahora vamos a ver la solución. Si bien resolví el segundo desafío, hay una cosa que dejé un poco intacta porque quiero hablar más o menos de un tema que tiene que ver con eh, patrones de diseño como con programación funcional. O claro, como haríamos como algunas cosas con algunos patrones de diseño que de pronto también aplican a programación orientada a objetos, ¿no? Y aquí creo que había una buena oportunidad como para implementar algo así, ¿no? Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos acá. Y bueno, acá como pueden ver, el segundo día ya tengo las 2 estrellas. Acabo de resolver esto hace 5 minutos. Y vamos a ver de qué se trata el desafío. Bueno, entonces la primera parte dice lo siguiente. Ahora hay que... Recordemos que en el contexto que estábamos en un problema anterior, estábamos en un submarino y había que ver como la profundidad del fondo marino. En este caso nos corresponde entonces conducir el submarino o navegarlo, ¿ya? Y dice, sucede que el submarino puede tomar una serie de comandos como forward 1, down 2 o up 3. Ok, entonces nos dice que forward x lo que hace es que aumenta la posición horizontal por x unidades, down x disminuye la profundidad por x unidades y up x, o sea no, down x incrementa la profundidad por x unidades porque estamos yendo hacia abajo, entonces si voy para abajo en términos de profundidad va a aumentar. Y cuando dice up x disminuye la profundidad por x unidades. Claro. Entonces dice, el submarino parece tener planeado un curso que es el input del puzzle y que vamos a obtener instrucciones de este tipo. Entonces dice forward 5, down 5, forward 8, up 3, down 8 y forward 2. Entonces en el fondo, leyendo esto, nos dice que la posición inicial, horizontal y vertical o de profundidad del submarino parten cero y los pasos son los siguientes. Entonces, por ejemplo, si tenemos el primero forward 5, lo que hace es aumentar la horizontal en 5. Luego down 5 aumenta la profundidad en 5. Entonces estaríamos como en 5 y 5. Luego forward 8 aumenta horizontal 13, profundidad 5. Luego up 3 pasa de 5 de profundidad a 2 porque subimos, o sea, disminuye la profundidad. Y luego down 8 le agrega 8 a profundidad, pasamos a 10. Y luego forward 2 estábamos en 13, llegamos a 15. Y lo que nos pide esto es que esas posiciones de profundidad y horizontal las multipliquemos, ¿ya? Y obtenemos 150. Y se calcula la posición horizontal y de profundidad luego de ejecutar la ruta. ¿Qué es lo que obtienes al multiplicar la posición horizontal por la posición por la profundidad final? Y yo aquí lo que hice fue, a ver, voy a ejecutar esto con la data de entrada, con la de sample index, no, node index, y obtenemos que es, bueno, no grabé, ahí obtengo el resultado del segundo ejercicio también, 150. Ok, entonces mi solución con la data real, como ya habíamos visto, real input, yo ya lo puse y fue este número grande, 2.073.315, que es lo que obtenemos acá. Ya. Ahora, echémosle un ojo a la data. Y la data son estas instrucciones en este formato, ¿cierto? Entonces este es el sample, forward 5, down 5, forward 8, up 3, down 8, forward 2. Luego tenemos acá exactamente lo mismo, siempre es
forward, down, up, forward, down, down, forward, up y los números, etc. Ok, y lo que hice acá fue un poco, voy a cerrar esta para no spoilear nada. ¿Qué fue lo que hice? Veamos un poco, primero, cómo obtengo estas instrucciones. Nuevamente hice lo mismo de tener este método array que lo tenía en utils, de tomo este string y lo paso a cada línea, va un elemento de un arreglo, no hago mucho más. Y lo que voy a hacer es procesar esa data primero acá. Voy a, como tenemos input 2, como tenemos una palabra seguida de un número, lo que voy a hacer es cada elemento le voy a hacer un split por un espacio vacío. Voy a obtener la dirección como el primer elemento y el amount como el segundo, pero en este caso un string. Yo lo voy a pasar a número porque hace más sentido. Entonces mis instrucciones van a ser un arreglo de objetos que tienen un direction, que pueden ser forward, backward, forward, up, down o amount, y ese amount va a ser un número. Y lo que hice fue una función que se llama navigate, y que aquí le paso un x, un y. Creo que quizá hubiese sido mejor haberle dicho horizontal y que el i fuera depth, pero a lo mismo. Yo aquí pensé en x e y como en un plano cartesiano donde el punto de origen está como arriba a la izquierda, en la esquina superior derecha, izquierda. Bueno, da lo mismo, da lo mismo. Y esto representa la profundidad. Entonces si me sale un down 10, lo que voy a hacer es aumentar i en 10. Ok, y bueno, este getPro básicamente fue tomo el resultado de esto, que va a ser un punto, o sea, va a ser esta misma cosa en formato x e y va a multiplicar x por y. Básicamente eso. Ok, ¿qué hicimos con la función navigate? Lo que hice fue decir lo siguiente: tengo un punto, una instrucción y las instrucciones. Y acá me voy a ir acá. Entonces lo que voy a hacer es que tengo este arreglo de instrucciones y la instrucción lo que quiero es que mueva o cambie o me retorne un punto nuevo finalmente. Quiero que da una instrucción, me retorne un punto nuevo y así aplicar todas las instrucciones, ¿cierto? Y en este caso voy a utilizar un reduce donde el valor inicial va a ser el punto de partida, que es el que recibimos acá en la función navigate como parámetro, y luego voy a reducir sobre este arreglo de instrucciones, y lo que voy a hacer es obtener el tipo de operación, cómo va a cambiar la posición de mi arreglo, o sea de mi punto respecto a la dirección, ¿cierto? Entonces lo que voy a obtener acá es una operación. Yo acá definí 3 operaciones: forward, down y up. Entonces démosle un vistazo a forward. Lo que hace forward es tomar una cantidad y un punto, y lo que hace es sumarle la cantidad a la posición de x respecto de su posición anterior, ¿cierto? Y eso, entonces si yo tengo un elemento en posición x0 y 0, llamo a forward con un amount 5, como en el primer caso. Lo que va a hacer es que le va a sumar 5 a x y voy a obtener un objeto con x5 e y0. ¿Ya? Bastante directo. Down lo que va a hacer es exactamente lo mismo, pero le va a aumentar a i, porque estoy bajando, está aumentando la profundidad. Entonces le va a sumar el valor de amount a i. Y up hace lo contrario, le resta. ¿Ya? Entonces, a partir de la dirección, que podría ser forward, down o up, voy a obtener una función. Luego a esa función le voy a pasar el valor de la cantidad que tiene la instrucción, porque recordemos que la instrucción era dirección y cantidad con la posición actual del elemento, y eso me va a retornar una posición nueva. Entonces así voy a pasar luego a la segunda instrucción, me va a retornar una posición nueva, luego a la tercera instrucción, cuarta, quinta, sexta, hasta agotar todas las instrucciones y obtengo finalmente la posición final. Luego con la posición final puedo multiplicar su valor de x e y obtener ese 150 que acá dice. Claro, porque acá a mí me había dado 15 y 10 y el producto de eso es 150. Ahora,
Esto que vemos acá, que yo lo hice de esta forma, en general, esto es un reducer. O sea, finalmente esto es un reducer. ¿A qué me refiero con que es un reducer? Lo que voy a hacer es tomar esta función y le vamos a llamar Navigation Reducer. Claro. La voy a definir acá afuera. Navigation Reducer como una función que toma una posición y una instrucción y aplica esa operación. Ahora, si el concepto de reducer te suena es porque has trabajado con React o con Redux o con NGRX o con alguna cosa de ese estilo. El reducer es una función que produce valores a partir de una acción, o así más o menos se conoce como en esa literatura, ¿no? Y aquí tenemos un caso similar en donde para algún tipo de dirección yo voy a aplicar una operación. Entonces yo cuando escribimos reducers generalmente lo hacemos de esta forma. Voy a hacer un reducer típico. Entonces acá vamos a hacer un instruction direction, que en el fondo esto sería hacer como el switch action type que uno en general hace en Redux. Acá podría decir case, voy a decir forward, vamos a retornar la posición normal. Ya, voy a poner todos los cases y después up, después voy a implementarlos correctamente, ¿no? Y en el caso de que no haga match con ninguno, que es algo que yo no estaba haciendo algo que yo no estaba haciendo en mi en mi versión acá, al hacer ese como structure, o sea, al obtener el objeto es hacer el match por el default, pero da lo mismo porque aquí asumimos que la data está bien formateada. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá tendría que modificar el estado, o sea, de hecho si nos damos cuenta de este position, podríamos llamarlo state, y instruction, podríamos llamarlo action. Y eso en vez de direction, y acá yo le pondría action type. Y eso. Por mientras lo vamos a dejar así como position y instruction. Entonces, ¿cómo cambia el estado cuando es forward? Yo acá lo describí con una función, pero yo podría perfectamente tomar todo este objeto y decir cuando es forward la posición cambia así. Y este amount viene, aquí lo estoy usando como parámetro y acá nos damos cuenta que el amount viene desde instruction amount. Entonces aquí podríamos decir instruction amount, ya. Y luego para down exactamente lo mismo, position, opa. Decimos que i sería point.i más instruction amount. Para app sería lo mismo pero con resta. Y tengo ese de más. Y luego yo podría decir, bueno, adiós. Y en el fondo me deshago de estas funciones. Las voy a comentar por mientras porque quiero hacer otra cosa. Entonces esa sería una manera de implementarlo de forma distinta con un reducer, ¿cierto? El concepto es el mismo, salvo que, bueno, acá le ponemos este estado default extra, o sea, este caso default, en el caso que no ninguno de estos haga match, pero ese es el concepto. Entonces voy a volver a la implementación original porque vamos a ver que después nos va a hacer un poco de sentido. Esto igual lo voy a dejar fuera y lo que voy a hacer acá es decir si es que operation existe, retorna eso, si no retorna la posición actual porque no cambia nada. Sí. ¿Cierto?
Sí, ok. Si ejecuto esto debería dar el mismo resultado. Ok, esa es la solución del problema 1. De la parte 1 lo vamos a dejar ahí y vamos a proceder a la parte 2. Entonces la parte 2 cambia un poco la forma en que calculamos la posición nueva del submarino, ¿ya? Porque nos dice que nosotros como que lo entendimos mal y hay otra forma, ¿ya? Adicionalmente a la posición horizontal y la profundidad vamos a tener un valor que se llama aim o puntería, ¿cierto? Que también parte en 0. Dice que el comando también y los comandos tienen una semántica distinta de lo que habíamos creído inicialmente. Entonces down lo que va a hacer es, en vez de cambiar la profundidad, va a cambiar el valor de aim, ¿cierto? Lo va a subir. Entonces en vez de cambiar el valor de i, que es de la profundidad, va a cambiar aim. Ok, up x disminuye el valor de aim por esas x unidades. Y luego forward hace dos cosas. Entonces forward no es anda hacia adelante, sí, creo que es muévete. Y se va a mover en el eje X, ¿ya? O horizontalmente se va a mover de la misma forma que lo hacía antes. Pero, dice, aumenta tu profundidad multiplicando aim por el valor de X. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Primer para las mismas instrucciones, estamos en la posición 00, ¿cierto? Posición 00 con x0, y0 y aim 0. O sea, vamos a tener un valor nuevo. La primera forward 5, entonces x aumenta en 5. Depth sigue igual y aim sigue en 0. Luego down 5 lo que hace es que le suma 5 a aim y no cambia la posición ni horizontal ni de profundidad. Y luego al aplicar forward 8 lo que hacemos es movernos horizontalmente de la misma forma, o sea, sumándole 8 a la posición X y obtenemos 13, pero lo que hace es multiplicar, le suma a la posición Y o a la profundidad, le suma el factor de aim por el amount en este caso, que sería 8 por 5, 40. Entonces nuestra nueva profundidad va a ser 0 por, o sea, la posición de depth que era 0 más este factor que es 40. Luego entonces up disminuye nuestro aim por 3, era 5, nuestro aim termina siendo 2. Entonces básicamente lo que pasa acá es que el valor de aim va a ser el mismo que antes era el valor de depth, y el valor de depth actual se va a computar de forma a partir del valor de aim, y eso va a ser como la diferencia. Y para este caso nuevo entonces obtenemos que la posición horizontal va a ser 15 y la profundidad 60, y multiplicando eso obtenemos 900. Entonces, ¿qué es lo que hice? En el fondo hice algo muy similar. De hecho, si tomamos el código y simplemente lo vemos, bueno, de hecho aquí podría hacer lo mismo. Ahí sí. A ver si yo hago una comparación de la función de la parte 1 con la función de la parte 2. Disculpenme, estoy un poco... Voy a tomar agua. Ya, ahora sí. Ok, si comparo la forma como se ve el código en la parte 1 y en la parte 2 son exactamente iguales. La única diferencia es que yo a este le puse point
y acá navigate with aim le puse point with aim. Ya, entonces si me voy a index, donde ejecutamos esto, llamo a la función, en vez de navigate, llamo a la función navigate with aim. Y acá le paso, la diferencia es que le paso que el elemento que representa mi punto va a tener este valor aim. Entonces, ¿cuál es el caso acá? ¿Cuál es el caso de la reutilización? Bueno, vamos a revisar la implementación de qué es lo distinto finalmente. Los movimientos siguen siendo los mismos. Lo único que cambia es lo que hacen estas funciones, ¿ya? Entonces, esta era la parte 1. Ok, los movimientos son los mismos, o sea, forward, down, up. Lo único que cambia es la implementación de las funciones. Entonces, ¿qué es lo que hace forward? Lo que hace forward es distinto, ¿no? Forward le suma x como lo hacía antes, pero además cambia la posición de y, sumándole el valor de la puntería actual del punto con multiplicado por la cantidad. Down lo que va a hacer es cambiar aim, le va a subir ese amount, y up lo que va a hacer es restarlo. Entonces, si nos damos cuenta, el código es exactamente igual, salvo por estas funciones, ¿ya? Y esto es lo que, si por ejemplo mi navigate fuera una clase, tuviera una clase que toma un punto y lo mueve, esto es lo que nosotros conoceríamos como patrón de estrategia, ¿ya? En programación orientada a objetos, porque lo que haríamos sería pasarle una estrategia de navegación, y esta clase solo ejecutaría la navegación dada la estrategia de la navegación, o en este caso la estrategia siendo la implementación puntual de estos amigos, ¿no? De estos métodos forward, down y up. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar esto. Creo que no grabé el index para que veamos que efectivamente me dan los valores que corresponden. A ver. Ok, debería imprimir dos cosas ahora. 20.700 para ese número que estaba acá, que era el resultado primero, y luego el segundo, que es este de acá. Ok, si usamos la data de sample vamos a obtener 900. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Porque en el fondo no quiero tener que escribir este código que ejecuta la navegación. Entonces vamos a consolidar todo en una sola función de navegación, y las estrategias de navegación, que son estas, que básicamente este objeto de los movimientos, ese lo vamos a pasar como en runtime, o sea, cuando invoquemos al método de navegación. Entonces lo que voy a hacer es voy a decir, vamos a tener dos estrategias. Una va a ser regular navigation strategy, que va a ser puede ser un objeto, puede ser una función, dependiendo si uno lo quiere parametrizar. En este caso no lo vamos a parametrizar, y lo que voy a hacer es mover todas estas cosas acá, en vez de que sean funciones propiamente, o sea, en vez de que sean declaraciones propiamente tal, los voy a hacer propiedades de este objeto. Y creo que sacamos un par de comas. Esa sería nuestra regular navigation strategy. Luego todo esto para acá lo removemos también, y esta función navigate debería tomar también una estrategia que vamos a llamar navigation strategy, ¿cierto? Lo voy a poner así, ya, al principio. Entonces acá en vez de movements decimos navigation strategy, y luego tendríamos que tener otra que se llame with aim navigation strategy, que va a tomar esto, ¿no? Vamos a pegar todos estos métodos acá. Voy a remover estos const.
y luego agregamos las comas faltantes, ¿cierto? Entonces ahora tenemos dos estrategias de navegación y voy a tener solo una función de navegación y voy a eliminar todo eso, ¿ya? Y luego con esto lo que vamos a hacer es que acá, en vez de llamar a navigate y navigate with aim, de hecho navigate with aim ya no existe, vamos a llamar a la estrategia regular navigation strategy y with aim navigation strategy. Entonces acá vamos a pasar solo regular navigation strategy y acá cambiamos esto por navigate y luego pasamos la otra estrategia que va a ser with aim navigation strategy y grabamos, y esto debería dar el mismo resultado. Y le voy a cambiar el input a sample solo para que se note que es exactamente el mismo comportamiento. O sea, aquí podríamos tener test, ¿cierto? Y esos test nos podrían decir sí, no, en vez de estar haciendo esto manual, pero en el fondo se entiende. Y por eso esa última parte de la explicación quería mostrarla como en vivo, ¿cierto? Porque quería explicar más o menos cómo iba a ser esa estrategia de reutilización al momento de obtener esto, ¿no? O sea, quería implementarlo como en vivo porque quería explicar eso. Cuando vi el problema y fue como vi la segunda parte del enunciado y dice, ah no, mira, sabes que esto cambia, es como, ah, pero aquí en el fondo vamos a tener un proceso de navegación que va a ser similar, onda, para este caso hasta tal cosa, para este otro caso hasta otra cosa y para este otro caso hasta esta otra cosa. Entonces ese proceso de hacer el match entre la instrucción y mover el punto, eso es genérico, pero lo que cambia es cómo se mueve el punto y que es básicamente cómo estamos, que es lo que representa en esta estrategia. Eso, entonces luego si después, ahora pensándolo en un caso real en la vida, luego si tenemos después que implementar otra forma en la que se mueva el submarino, solamente tenemos que proveer una estrategia que cumpla el contrato y con eso estaríamos listos. Así que eso, bueno, esta solución tal cual como está ahora la voy a subir al repositorio donde están todas las soluciones de Advent of Code 2021, al menos de todos los desafíos que alcancé a completar. Así que eso, si te ha gustado el contenido, no te olvides de darle una me gusteada, una suscribida, y espero que haya sido de tu agrado, que te haya gustado y que también estés haciendo Advent of Code, porque es una muy buena forma de entrenar ciertas partes de tus habilidades como desarrollador y eso. Así que bueno, nos vemos mañana y adiós.